es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves 10 de abril con 19 grados de temperatura a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo que nos depara meteorología para las próximas horas. Bueno, la máxima 24 grados, bastante más templado y lindo que las semanas anteriores. El cielo estará despejado con alguna nube que surcará el cielo, pero bueno, las temperaturas, como dijimos, extremas, 18 que ya la superamos, 24 la máxima. ¿Qué pasará mañana? Se irá incrementando la temperatura para el área metropolitana. 18, 26 también se alejan las precipitaciones para mañana viernes y el cielo estará también soleado con alguna nube también por allí en el cielo de Montevideo. El sábado, comenzando el fin de semana, comenzando semana de turismo, Santa de la Criolla, como quieran, 18, 25 las temperaturas extremas para el área metropolitana, también sin perspectiva de lluvia, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes. En primer lugar, el presidente de la República, que está en estos momentos, se espera que de un momento a otro aterrizando en suelo uruguayo, bueno, asumirá en 2026 la presidencia de la Comunidad Latinoamericana de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. En su discurso en la 9ª cumbre presidencial que se desarrolló en Honduras, Orsi reivindicó la necesidad de profundizar la integración regional en un escenario además de fuertes tensiones geopolíticas que venimos relatando en los últimos días. Como decíamos, la delegación del presidente Yamandu Orsi, encabezada por el presidente Yamandu Orsi, estará de un momento a otro aterrizando en suelo uruguayo, culminando además la primera gira oficial de esta administración, que lo llevó por Panamá en primer lugar y Honduras en segundo lugar. Vamos a hablar de otros temas porque siguen las repercusiones respecto a la decisión de la Universidad de la República de solicitar al gobierno el cierre de la Oficina de Innovación e Investigación en Jerusalén. El rector de la universidad, Álvaro Mombrú, que estuvo en el Parlamento, expuso sobre el incremento además de 1.000 estudiantes en la Facultad de Psicología y alertó sobre la necesidad de más presupuesto para la Universidad de la República. También vamos a hablar de la Semana Criolla, porque ayer se hizo el lanzamiento oficial de una semana que va hasta el 20 de abril, domingo 20 de abril, en el predio de la Rural del Prado. Estuvimos hablando con la directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Kirin, quien destacó que durante el evento se presentarán más de 1.000 artistas. Así que, bueno, variada la programación de esta Semana Criolla allí en la Rural del Prado, donde habrá transmisiones especiales de TV Ciudad como estamos acostumbrados. Del ámbito internacional destacamos también el foco en Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump anunció que pondrá en pausa el anuncio de los aranceles recíprocos. La pausa será en principio por 90 días, 3 meses, para que los países que no aplicaron represalias contra Estados Unidos, bueno, esos países quedan en pausa. Distinto es el caso de China y vamos a estar hablando en un ratito nada más. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a hablar de seguridad social porque vamos a estar recibiendo a la presidenta del BPS, Jimena Pardo, para preguntarle, bueno, cuál será el aporte del BPS a el diálogo social que se va a instaurar, pero algunos temas puntuales que tienen que ver con esa mirada de hacia las personas que están jubiladas, a las personas que se están por jubilar, qué va a pasar con las AFAP, cómo es el vínculo con el BPS y este ahorro individual. Bueno, Jimena Pardo, 8:30 aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos de los cortes programados con ese sol que se está ya iluminando sobre Montevideo. Les decimos que Carlos Quijano, entre Maldonado y Durazno, el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajo de una grúa en el lugar. Juan Ramón Gómez, entre Ramón y Cajal y Garibaldi, el corte también será hasta las 6 de la tarde y estará interrumpido hasta las 5 de la tarde Juan Ortiz, entre Luis Alberto de Herrera y Matías Abacú. Por último, les adelantamos, hay más cortes, pero bueno, lo pueden
ir viendo la página de la Intendencia y las que les decíamos ahí en pantalla. Arenal Grande desde Bransen hasta 18 también va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Y mientras esperamos la llegada del presidente de la República a suelo uruguayo, les contamos que el presidente Yamandu Orsi destacó la relevancia estratégica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en medio de un escenario internacional caracterizado por fuertes tensiones geopolíticas. Al participar de la cumbre de presidentes en Honduras, el Orsi ratificó la necesidad de consolidar la integración regional. Es esta mi primera salida al exterior como presidente. Visité a los hermanos panameños y pude ver ahí lo vivo que está el pensamiento de Torrijos y cuánto nos contagia. Y hoy estoy aquí. Es emblemático estar aquí junto a ustedes. Reivindicamos hoy el compromiso con la democracia y los derechos humanos que asumimos colectivamente hace 15 años, cuando decidimos crear la CELAC. Porque lo que queremos para nosotros, lo deseamos para todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. La democracia no es solo un acto eleccionario, es un camino que se construye día a día, un proceso colectivo que también se mide en su capacidad de garantizar mejores derechos, de generar mayor igualdad, de propiciar una mejor convivencia. La democracia adquiere sentido y perdura en el tiempo si es capaz de asegurar a su gente condiciones esenciales de trabajo, de alimentación, de salud, de seguridad, de recreación y de cultura. Y en este sentido destacamos la importancia de avanzar en la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2030, Plan San CELAC 2030, que aprobamos por aclamación en el 2024, el cual contribuirá significativamente en la lucha por la erradicación del hambre y la mejora en la nutrición de nuestra región, en nuestra estrecha vinculación con la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, lanzado en el último G20 que presidió el presidente Lula. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Mario Lubetkin, también participó de esta cumbre de jefes de Estado en una reunión además de cancilleres que se realizó en Honduras. Del encuentro participaron cancilleres de 33 países miembros y destacó Lubetkin la unidad del bloque más allá de los matices y diferencias de los gobiernos. Entendiendo una América Latina y caribeña totalmente diferenciada, aquí en este tipo de reuniones no se buscan unanimidades de nada. Hay opiniones de un tipo, hay opiniones de otro. Hay necesidades y urgencias en algunos países de un tipo y otros de otro. Lo que nos permite es tener un marco de la región. Aquí no buscamos todos los acuerdos. Aquí inclusive se está discutiendo un posible acuerdo final, que no creo que tenga más de 8 puntos, que trata los principales temas que nosotros tenemos en la región, los temas ambientales, los temas de la inmigración, los temas del narcotráfico, los temas de la estabilidad, en fin, los temas del desarrollo socioeconómico, en fin, cada uno de los países con sus peculiaridades vive problemas similares desde el punto de vista de algo que no es ni latinoamericano ni caribeño. Tienen sus especificidades, tienen sus diferentes urgencias, que no son todas iguales. Uno de los aspectos más agradables fue el recibimiento que hicieron al nuevo gobierno del presidente Orsi a través de mi figura como canciller, donde realmente esperan mucho de nosotros en el ámbito de lo que podamos respaldar en los procesos de integración regional. Y como le dijimos a ellos, nosotros respaldamos siempre que esto nos ayude también a un crecimiento país a través de nuevos niveles de cooperación. Pero este tipo de reuniones para mí lo más importante es primero un encuentro bilaterales notable que hay, donde se tratan muchos temas bilaterales, y el otro aspecto es que entre los presidentes se escuchan. Los presidentes no tienen tiempo, corren, tienen que resolver sus problemas, tienen sus urgencias, pero nunca se dan un día entero como para poder escuchar lo que otros presidentes de otros países quieren transmitir. Y esa es una gran oportunidad para mañana, que se presenta muy pocas veces como sucede anualmente en estas reuniones CELAC.
Y las medidas proteccionistas anunciadas por Estados Unidos con la suba de aranceles ha generado preocupación y así se refirió el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, quien dijo que se ha instalado una guerra comercial a nivel mundial y consideró que es necesario que haya acciones en el Mercosur al más alto nivel. Veremos una acción en este sentido, como empiezan a tener países y grupos de países en el mundo. La Unión Europea está buscando una alianza, no una represalia a lo que unilateralmente tomó Estados Unidos. Supongo que el Mercosur tendrá que hacer un planteo al más alto nivel, porque nos va a la vía de un importante cliente, si podemos decirlo de esa manera, de nuestras exportaciones, del trabajo de nuestros uruguayos en el exterior. No olvidemos que el Uruguay depende mucho de sus exportaciones. El Mercosur está para eso. Nosotros siempre concibimos el Mercosur no como una cárcel, sino como un trampolín donde podemos unir nuestras fuerzas para pesar aún más en el mundo. Bueno, es el momento, está a prueba el Mercosur en este sentido. Mercosur. ¿Cuáles son las acciones que en el Mercosur se van a tomar frente a esta medida unilateral de Estados Unidos, que incluso rompe las relaciones en su propio tratado con Canadá y con México, y que ellos vienen accionando de modo tal de poder tener el mercado que habían creado y que es notoriamente violador de lo que se firmó. No vale nada la firma, no vale más el derecho internacional. Y el rector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, justificó el pedido de cierre de la Oficina de Investigación e Innovación en Jerusalén que hizo la Universidad de la República y que fue votado además de forma unánime. Tras comparecer en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, Mombrú explicó que se entendió inconveniente la apertura de la sede y subrayó que la UDELAR aboga por la paz en Medio Oriente, aunque aclaró que por motivos personales él se retira cada vez que se aborda el asunto. Desde hace varios meses se está tocando un tema de mi incumbencia. Yo había hecho una presentación como investigador a un tema que se llama Institutos Centrales de Investigación. En ese marco, cada vez que se toca ese tema, yo me retiro de sala. En la última sesión, ya sin estar yo en sala, el Consejo Directivo Central resolvió poner este punto como punto número 1 del orden del día. Y era un punto largo. ¿Cómo se va a canalizar ahora esta solicitud de la Universidad de la República al gobierno? Bueno, simplemente hacerle conocer lo que es la declaración, ya la conocen a través de los medios públicos, a través de las redes sociales, y bueno, simplemente eso, dar a conocer lo que es la declaración. ¿Por qué se retira de sala cada vez que se trata de ese tema? Porque yo tenía una presentación personal y por conflicto de intereses no me puedo quedar. Es por razones buenas. Vale la pena declarar. Es por razones buenas de ética que me retiro. Mombrú había sido convocado a la comisión de la Cámara Baja para explicar la situación de la Facultad de Psicología por las clases que fueron dictadas en la calle en reclamo por el sustantivo aumento de la matrícula y la falta de recursos para atender a los nuevos estudiantes. La universidad explicó la situación de tensión que está viviendo en diversos servicios universitarios, pero en particular lo que tiene que ver con psicología, que tiene la segunda tasa más desfavorable en lo que tiene que ver con horas docentes respecto de estudiantes activos. Y en ese marco, con un incremento de 1.000 estudiantes, entre 2024 y 2025, pasamos de 2.800 a 3.800, realmente eso tensionó mucho la situación y es lo que la sociedad pudo ver a través de los medios de prensa con medidas que lo que han logrado sin duda es sensibilizar sobre la necesidad de incremento presupuestal de la universidad. Y también seguimos en tema porque el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani, consideró que la Universidad de la República, cuestionó que la Universidad de la República reclame el cierre de la Oficina de Investigación e Innovación en Jerusalén y se niega además a participar en proyectos académicos. El legislador expresó su posición al rector de la universidad y dice que esta iniciativa provoca un daño motivado por visiones antisemitas. Nosotros entendemos que es una decisión inentendible de la Universidad de la República
porque la principal perjudicada con esta decisión es la propia Universidad de la República. Y habíamos podido concretar la apertura de una oficina que le iba a permitir al Uruguay y a todo el sistema de innovación, de ciencia, de tecnología del país, poder interactuar con una potencia en la materia como es Israel. El propio gobierno actual, a través del canciller, a través del ministro de Educación y Cultura, han reafirmado la importancia de que esta oficina continúe trabajando. Y la Universidad de la República, que debe ser el motor del desarrollo científico y tecnológico del país, solicita que se cierre. O sea que se está autoinfligiendo un perjuicio muy importante. Motivado no por cuestiones educativas, por cuestiones científicas, por cuestiones de investigación, sino motivado por cuestiones políticas e ideológicas, que lamentablemente persisten en la universidad. Y estos hechos reafirman que existe lamentablemente en la Universidad de la República un antisemitismo muy fuerte, porque yo no he escuchado y le he preguntado al propio rector que se haya pedido rever, por ejemplo, la cooperación universitaria que existe con dictaduras como la cubana, con universidades en Cuba, o con universidades en Venezuela, o con universidades en Nicaragua. Y vamos a otros temas porque en la comparecencia en la Comisión de Industria de la Cámara Alta del Senado, la ministra justamente Fernanda Cardona justificó y reafirmó la necesidad de suspender la reglamentación de la ley de medios porque era de orden y dijo que estaba vigente un reglamento que era ilegal. Explicamos los motivos por los cuales entendimos que era de orden que el Ministerio de Industria rápidamente tomara la decisión de suspender un reglamento que se hizo de manera express, teniendo tiempo para poder trabajarlo de manera distinta, con todo lo que implicó desde hace muchos años el intercambio de lo que es la ley de medios y lo que es la reglamentación de la ley. Incluso pude tener la oportunidad de hacer un raconto del trabajo original que tuvimos en lo que fue los equipos técnicos que participé desde la creación de la ley 19.307, la primera reglamentación y demás, incluso contestar inconstitucionalidades en aquel momento. Por lo tanto, me encuentra en un tema que trabajé desde el principio y me parecía de orden contar cuál fue el informe técnico jurídico que nos encontramos en el Ministerio el 1 de marzo, que tenía que ver con observaciones jurídicas de la reglamentación en varios artículos, que muchos de ellos exorbitan la competencia que la propia ley establece. Entonces, una de las aclaraciones que tenemos que hacer y que tenemos que contar es que la motivación del decreto que se resolvió a nivel del Poder Ejecutivo tiene que ver con que tenemos un reglamento ilegal. Por supuesto que estamos trabajando en poder resolver estas observaciones jurídicas que nos hicieron ver el equipo técnico de INATEL. Y vamos a hablar de combustibles porque el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que cambió el gobierno la metodología de fijación de precios de los combustibles. Dijo que además de haberse aplicado el concepto de paridad de importación, los combustibles habrían bajado. Tenemos una discrepancia, obviamente la ministra dice que va a cambiar, que se va a tener un mecanismo parecido al que había. El mecanismo que el gobierno pasado utilizó fue el mecanismo previsto en la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que además ratificó la ciudadanía, que era utilizar como referencia el precio de paridad de importación, que es lo que saldría a importar el combustible en vez de refinarlo en Uruguay. Y hacerlo todos los meses se iba fijando ese precio. ¿Cuándo fueron las veces que no se utilizó el mismo precio equivalente? Bueno, muchas veces en favor del consumidor, pero en general fue lo que se trasladó, que es un tema de transparencia para que la gente sepa que no se va a usar los combustibles para tener caja. Y la verdad que por más que dicen que el criterio no cambió, lo que cambió es el precio y la forma de fijar el precio. Se podría, en función del precio de paridad de importación, haber bajado mucho más el precio de gasoil y se podría haber bajado el precio de la nafta. En el medio, obviamente, se lo quedó la caja del gobierno. Y ahora la información está surgiendo desde exteriores porque se estaba esperando la llegada de un momento a otro del presidente de la República, Juliana Perdomo. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
Sí, exacto, Pilar. Muy buenos días para todos. Estamos apostados en la base aérea número 1 de Carrasco, esperando la llegada del presidente de la República, Yamandu Orsi, que vendrá acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, tras el primer viaje oficial que realiza tras asumir su mandato. Recordemos que partió el pasado lunes y su primer destino fue Panamá, donde allí mantuvo un encuentro con el presidente José Mulino, debí decir, donde allí reforzaron las relaciones bilaterales y Yamandu Orsi fue en busca de nuevos mercados, particularmente el arrocero. Posteriormente, el día martes y miércoles viajó a la cumbre de la CELAC en Honduras, a la cumbre de jefes de estados, y allí también mantuvo un encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y posteriormente lo hizo con el de Colombia, Gustavo Petro, que recordemos que son los presidentes salientes y entrantes de la CELAC. Allí Orsi logró mantener un compromiso por parte de todos los presidentes de la CELAC y en 2026 se anunció que asumirá la presidencia pro tempore de esta cumbre. Así que con todos estos detalles esperamos venir en minutos. No se sabe todavía si el presidente Yamandu Orsi dará rueda de prensa o si lo hará el ministro de Relaciones Exteriores, pero de un momento a otro, antes que termine el informativo, los volvemos a convocar con todos los detalles. Muchísimas gracias, Juliana. Estaremos atentas a tu convocatoria cuando baje el primer mandatario y capaz que puede llegar a dar declaraciones, ¿no? Sus primeras impresiones pisando ya suelo uruguayo. Vamos a hablar de las exportaciones porque aumentaron respecto a el mes de marzo del año pasado, aumentaron las exportaciones industriales 23,5% por influencia de las operaciones en zonas francas, especialmente por la colocación de celulosa. Las exportaciones industriales de bienes desde zonas francas, incluyendo celulosa y concentrados, alcanzaron los 925 millones de dólares. Si se considera el acumulado del año, las exportaciones de bienes industriales crecieron 6,7% respecto al mismo periodo de 2024, llegando a 2.471 millones de dólares. Si se excluyen las exportaciones de celulosa y concentrados desde zonas francas, el núcleo industrial totalizó 554 millones de dólares, un aumento de 9,6 interanual, con un incremento de 9,8 en el acumulado del año. Las manufacturas de origen industrial generaron 136 millones de dólares en exportaciones en marzo, una caída del 5,5% comparado con el mismo periodo de 2024 y 6,3% en el acumulado anual. Con tantas cifras, por lo menos nos quedamos con el aumento de las exportaciones de marzo a marzo. Vamos a contarles que el empresario Jorge Galmés, dueño de la granja Los Andes, ubicada en Toledo, en el departamento de Canelones, rechazó las denuncias por persecución sindical realizadas por la Unión de Trabajadores y Empleados del Sector Rural, Germán González. Si bien reconoció que un delegado sindical fue sancionado, aseguró que se debió a que el trabajador tuvo varios incumplimientos. Galmés aseguró que la reciente suspensión de un delegado consignada por MBD Noticias este domingo fue justificada por los reiterados incumplimientos laborales y de las normas que regulan la actividad sindical, asegurando que la UNATRA se quedó sin afiliados en su empresa por no representarlos bien. Realmente la situación es muy distinta, esa persona es un empleado mío, Matías Tavares, empleado hace 9 años, con un cargo relativamente alto, un cargo intermedio alto. El motivo por el cual yo reconozco, sí, lo suspendí, claro que sí, pero no lo suspendí 10 días como dice en el tuit, lo suspendí tan solo 6 días. Ha tenido otras cuantas suspensiones más ya. Y el tema fue muy sencillo, que cuando el sindicato lo pide a Matías para sus trabajos, que lo pide todas las semanas y todos los meses, él está trabajando solamente 5 o 6 días al mes. Yo a veces respondo los mensajes, el sindicato no me responde nada, me desconoce totalmente. Y entonces la abogada mía, mis asesores jurídicos me aconsejaron mandar un WhatsApp a Matías diciéndole que tenía que ocurrir a trabajar determinado día y le explico el motivo por el cual lo preciso, ¿tá? Para tal tarea o tal cuarta tarea. Y él tampoco me responde para nada a mí, los WhatsApps. Le he mandado como más de 10 WhatsApps, nunca me respondió un WhatsApp. Y bueno, por lógica, un empleado que te desconoce totalmente,
o un sindicato que te desconoce totalmente, bueno, tuve que sancionarlo obligadamente por eso, ¿no? Pienso que el sindicato, y entiendo que esté molesto y muy molesto, porque claro, fíjate que en julio del año pasado eran casi 10 sindicalizados y al día de hoy queda uno solo. O sea, desde octubre para acá, solamente quedó el delegado sindical. Y por desconformidad justamente de mis empleados de la forma de actuar, el proceder del sindicato. El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para determinar los ingresos a las intendencias departamentales. La iniciativa recoge las líneas principales de la iniciativa que tuvo el extinto senador colorado y exministro Adrián Peña. El diputado del Frente Amplio, Fernando Amado, dijo que el texto incluye la prohibición de ingreso de personal a las intendencias en los 12 meses previos a las elecciones. El Frente Amplio presenta en el día de ayer un proyecto que recoge de alguna manera lo que ya se había adelantado y se había trabajado en el quinquenio pasado, vinculado al proyecto que finalmente se trató en el Senado y que lamentablemente en el quinquenio pasado naufragó por no tener los votos. En este caso aspiramos realmente a la obtención de esa mayoría necesaria. Esperamos que no solo sean legisladoras del Partido Colorado y del Frente Amplio, sino que vamos en la búsqueda, obviamente, de los mayores consensos posibles en algo que es, yo diría, a priori es muy difícil de estar en contra, ¿no? Más allá de que ya tenemos antecedente que ha pasado, que los funcionarios a las intendencias departamentales ingresen por concurso abierto, en donde la transparencia sea una garantía, en donde la profesionalización de la función pública, de las garantías también de la igualdad de oportunidades para cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de este país pueda ingresar al Estado uruguayo, en este caso a los gobiernos departamentales, es muy difícil, salvo que haya, por eso, otro tipo de intencionalidades, estar en contra. El sector colorado de Vamos Uruguay entiende que sería importante que esta iniciativa se apruebe antes de las elecciones departamentales y municipales del mes de mayo. Walter Cervini, de ese partido, dijo que aprobar esta iniciativa es el mejor homenaje que se le puede hacer al ex legislador y ministro Adrián Peña, cuya figura además fue recordada en el Senado a un año de su fallecimiento. El proyecto de ley de ingresos por concursos y o sorteo que Adrián Peña lo reflotó en el Senado y dio su última batalla, en donde faltó un voto para que fuera votado como ley. Creemos que es muy importante, es un elemento de justicia social, en donde hace que los hijos de cualquier vecino tengan las mismas oportunidades, independientemente si son amigos, familiares de políticos o si fueron a un comité de base. Esa fue la lucha que dio Adrián, nosotros la queremos continuar con ese legado. El 15 de febrero, cuando asumí como diputado en el Parlamento por la reelección, ese mismo día presenté de nuevo el proyecto de ley de manera como lo había presentado Adrián, para reconocerlo a él, para tenerlo presente. Estamos intercambiando con las bancadas y es prioridad poder votarlo antes de las elecciones departamentales. Hay 300, hablando de números redondos, 300.000 funcionarios públicos en el Uruguay, 40.000 son de los gobiernos departamentales y el 56% de esos 40.000 ingresó por designaciones directas. Esto está lejos de ser una excepción y es muy parecido a una práctica. Tenemos que cambiar y avanzar como sociedad uruguaya, como lo decía Adrián, por eso estamos empujando por este proyecto y en lo que corresponde a la campaña electoral de Canelones lo tenemos en nuestro plan de gobierno como prioridad, para que los ingresos sean por concurso y o sorteo. Y seguimos hablando de Canelones porque con la presencia de autoridades nacionales, la Intendencia de Canelones va a presentar una relatoría sobre la gestión desarrollada en los últimos 5 años. El director de la repartición, Rubén Moreno, destacó el énfasis de la participación ciudadana en el documento que se va a presentar este jueves. Lo que hay que hacer desde los municipios es motivar a la participación, escuchar muchísimo a la población, a la ciudadanía, tener cercanía con los habitantes de cada uno de los municipios y después lo fundamental, articular con los otros 2 niveles de gobierno. Nosotros tenemos una definición en Canelones que el gobierno tiene que ser multinivel, los 3 niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal, coordinando, pero con mucho énfasis en la participación ciudadana. Esa es la cuarta pata y lo que hace diferente a un gobierno de izquierda.
Moreno destacó que la Intendencia de Canelones ejecutó el 100% de los fondos del Poder Ejecutivo destinados a los 30 municipios que hay en el departamento y que pasarán a ser 32, con participación de los vecinos en las decisiones. Respecto a las prioridades que debería tener la próxima administración canaria, Moreno comentó. El desafío es visualizar, y estamos seguros que sí, de parte del Gobierno Nacional, que los municipios son un aliado en el territorio, que ayudan muchísimo y profundizan, como te decía, la democracia. Yamandú tiene muchísima experiencia de haber sido secretario por 2 periodos del intendente Marcos Carámbula, sumado a que fue 2 veces intendente, sabe el valor de los municipios y estamos seguros que, porque ya lo hemos hablado en este mes que ya se instaló el Gobierno Nacional, va a trabajar muchísimo con la Intendencia y con el gobiernos municipales. Vamos a hablar de deporte porque en el debut de Pablo Peirano, bueno, como entrenador de Nacional cayó 1-0 ante Bahía de Brasil y quedó último en el grupo F de la Copa Libertadores. El gol para los bahianos llegó a los 64 minutos tras un pase de William José en diagonal para Elik Pulga, que ante la débil marca de Ancheta realizó un tiro cruzado que superó al golero Luis Mejía, pegó en el palo y entró. Los bolsos sumaron 2 derrotas, llevan 0 puntos con un saldo negativo de 4 goles y en 2 semanas deberán viajar a Porto Alegre para enfrentar a Inter. En tanto, por la Sudamericana, Racing cayó 5-0 de visitante ante Huracán de Parque Patricios en la segunda fecha del Grupo C y los de Sayago quedaron últimos, sin unidades y con un saldo negativo de 7 goles. Hoy a las 23 juega Cerro Largo, enfrenta y visita a la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio de Quito. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con mucho gusto a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, economista. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Lo mismo para mí, buenos días. Bueno, me imagino que mucho trabajo. Ya te voy a preguntar de las cuentas del BPS y con qué te has encontrado, pero me imagino que también en esta cuestión de que tema que estuvo en campaña, el tema de la previsión social, de la seguridad social y el inicio de un diálogo. ¿Qué va a aportar el Banco de Previsión Social a este diálogo? Tú que además estuviste ya en el diálogo anterior, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí, pero en roles distintos, ¿no? Ahora, digamos, lo que me toca a mí como presidenta del BPS, un poco para resumir, para que quede claro, el gobierno acaba de crear por decreto un ámbito que, de hecho, lo crea porque está en la posibilidad en la Constitución de la República de crearlo, que es la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Y va a estar, es un ámbito interinstitucional, pero coordinado por la OPP. Esta comisión, digamos, tiene una comisión ejecutiva y un plenario. El BPS forma parte de esa comisión ejecutiva, pero este es un ámbito que es para los 5 años, es un ámbito permanente. Uno de los principales cometidos de esa comisión va a ser el armado de la estructura de cómo se va a procesar el diálogo, ¿no? O sea, lo que ellos le han dado en llamar una hoja de ruta, que es básicamente decir, bueno, con qué orden y con qué estructura se va a procesar este diálogo. Obviamente eso se va a presentar eventualmente en el comité ejecutivo, el BPS participará en ese comité ejecutivo, pero ¿cuál va a ser el rol del BPS allí? Básicamente el que siempre tuvo, que es aportar todo su conocimiento en la Administración de Seguridad Social en Uruguay, y el apoyo de sus equipos técnicos y operativos, que no es nada menor, que siempre se necesita. En particular fue bastante notorio en el último proceso toda la necesidad de estudios actuariales y otro tipo de estudios. Y después, obviamente, dependiendo de lo que se resuelva y en función de lo que se resuelva, toda la parte de la implementación, que tampoco es nada menor. El BPS hoy estamos con el desafío de justamente continuar porque el BPS cumple normas. Entonces, las normas vigentes hay que cumplirlas. Entonces, tenemos varios desafíos de, bueno, implementaciones de la ley de reforma del 2023 que aún todavía no se han terminado y estamos en proceso de terminar. Yo te voy a hacer preguntas concretas, a ver si podemos tener respuestas concretas, aunque es difícil, pero digo, una de las principales preocupaciones es, por ejemplo, la edad de jubilación, ¿no? Que hoy, bueno, se extendió un poco más, hay cierta gradualidad, pero en definitiva se va a terminar a los 65 años, ¿no? Para la gran. ¿Eso es uno de los puntos primeros a tocar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a ir para atrás? Nuevo, lo que yo siempre estoy respondiendo frente a ese punto es, el gobierno va a llamar a un diálogo. Entonces, lo sustantivo de ese diálogo y cómo se va a cambiar la edad, que es lo que se va a procesar en ese diálogo, no lo vamos a anticipar ahora, porque justamente si uno llama a un diálogo tiene que escuchar, porque si supiéramos lo que va... A ver,
Pero hay líneas también, ¿no? Pero la línea es, hay un momento. compromiso sobre la edad, hay un compromiso sobre la financiación del sistema, hay un compromiso sobre el tema del trabajo independiente, hay un compromiso sobre la cobertura, o sea, las personas que acceden, y todos esos compromisos se van a cumplir. Pero ¿cuál es el cambio concreto en cada uno de esos compromisos? Es lo que va a salir de ese diálogo. Claro. Eso es lo que yo no voy a avanzar sobre cuál es la posición mía, porque tampoco es mi posición, sería la posición en este caso del BPS, que es un órgano colegiado. Entonces, acá, siendo clara además, todo lo que está comprometido en lo que fue el programa de gobierno y lo que es, llamamos las bases para el diálogo, se va a cumplir. ¿Cuál es la forma concreta que tiene ese cambio? Requiere dos comentarios de mi parte. El primero es que se va a cumplir eso, pero no perdamos de vista que en este ámbito que se creó, la discusión es un poco más amplia. No es solo jubilaciones y pensiones, sino que es toda la matriz de protección social que va a seguir el ciclo de vida de las personas. ¿Y por qué esto es importante? Se va a incorporar cuidados e infancia. Primero es importante porque en su momento nosotros de la Comisión de Expertos fue lo que se criticó, que dar estas conversaciones partidas no ayudan a ver la integralidad del tema, porque los niños y los adolescentes de hoy son los jubilados del mañana y son los que hoy ayudan o van a colaborar en poco tiempo en pagar las jubilaciones de los hoy jubilados. Entonces esto hay que mirarlo juntos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando uno va a ese diálogo, toca lo que se comprometió a tocar y eventualmente otras cosas respecto a cuidados y respecto a infancia, lo que tiene que ver después es cómo queda el todo. Porque yo entiendo que lo importante para la gente es a qué edad me voy a jubilar. Bueno, ¿Y cuánto voy a cobrar? El Frente Amplio se comprometió a volver a los 60 años. ¿De qué forma se vuelve? Es lo que se va a conversar allí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con si se va a tender a unificar la seguridad social? Y te planteo acá qué va a pasar, por ejemplo, con respecto a si se van a incorporar las cajas militares, la caja militar, las cajas paraestatales, que hoy son un problema en cuanto al financiamiento. Bueno, ahí capaz que hay que diferenciar un poco cuál es la situación actual. La ley 20.130, que es la reforma del 2023, ya llevó a un régimen común a partir del 2043 a todos los institutos. Lo que va a estar en conversación, y no necesariamente en este primer diálogo, sino capaz que como parte de ese proceso en los 5 años, es otro tema que aborda la comisión, es todos los institutos parten de situaciones diferentes. Y en particular, cuando reciben asistencia del Estado, si uno pone un peso en una caja que tiene una situación diferente, obviamente tiene un subsidio diferente respecto a una persona en el BPS. Entonces, a partir del 2043 están todos en un régimen común, pero acá en el medio... Todos, militar, caja profesional, todos. notarial, todos. Todos. El tema es en el medio. O sea, si yo llevo a situaciones en distintos niveles, en el mismo sentido y con la misma progresión a ese régimen común, en toda la transición se mantienen situaciones de desnivel. Entonces, tú me estás preguntando, ¿va a haber alguna resolución sobre eso? Bueno, el gobierno ya tomó una primera en la cual no participa el BPS y no está jugando un rol el BPS, pero sí el gobierno, que es la situación de la caja profesional requería una urgencia más importante, se creó un grupo de trabajo específico que está trabajando ese tema puntualmente y eventualmente entendemos que a corto plazo va a tener una iniciativa que la está trabajando la Dirección Nacional de Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo, la OPP y el Ministerio de Economía. Con otro tipo de cajas, ahí esa pregunta sería más para el OPP de cómo está pensando este proceso, de si esas otras cajas, puntualmente la militar, entiendo yo que es la pregunta, se integran ahora a esta primera iniciativa o, al igual que se procesó la bancaria y se procesó la notarial. La notarial en el 2019 o se va a procesar la profesional, requerirían un grupo de trabajo específico. No se va a acelerar, no está previsto acelerar eso. De nuevo, vos me estás preguntando sobre la sustancia. Bien. Yo te estoy hablando sobre la forma. Bien, otro de los temas que estaba en el programa del Frente Amplio está el tema de los pilares de la seguridad social, ¿no? Y dentro de eso se habla de... No se lo menciona tal cual, pero de las AFAP, ¿no? De cómo se va a trabajar o cómo sería conveniente trabajar, porque se habló mucho del lucro de las AFAP, que se cobre menos. ¿Qué pasa con los que todavía tienen esa jubilación, digamos, partida, ¿no? Y que se subieron, digamos, a ese carro voluntariamente? Es decir, eso se va a estudiar, se va a rebajar las comisiones, va a ser más beneficioso pensando en quienes se van a jubilar y tienen sueldos además
que no son muy altos. De nuevo, las bases para el diálogo en el programa está revisar, pero siempre desde la lógica que es un sistema multipilar. Lo que dice textualmente, impulsar y desarrollar un sistema multipilar, donde se va a mantener un pilar de subsidios, como existe hoy, que tenemos prestaciones que se llaman no contributivas porque no exigen que las personas hayan contribuido por su situación de vulnerabilidad, lo que se llama pensión a la vejez o invalidez. Y tenemos subsidios dentro de las mismas jubilaciones contributivas. Después, un pilar solidario, que bueno, en el caso del BPS es el más grande en el país, el que atiende a la mayor cantidad de personas, pero el resto de las cajas que están afuera también administran lo que se llaman pilares solidarios. Y después, un pilar de ahorro. El programa lo que dice es que el pilar de ahorro también se va a mantener, lo que tiene que ser no lucrativo. ¿Cuál es la forma en la que se hace ese no lucrativo? De nuevo, es un tema que hay que conversar en ese diálogo. Hay diversas opciones. Algunas opciones pueden ser separar funciones de lo que hoy son las AFAP, otras opciones podrían ir por otro carril. Se va a cumplir con lo que se comprometió. Sobre la sustancia de cómo se va a cumplir, hay que esperar al diálogo, porque acá estamos teniendo una situación de mucha ansiedad porque las personas del gobierno concreten qué van a hacer. Y en realidad, si uno llama a un diálogo es para escuchar. Sería como una falta de respeto decir de antemano qué es el cambio que voy a hacer, pues claro, si no pierde sentido el ámbito de diálogo. Ni que hablar, pero de todos modos el gobierno tiene una visión clara de qué es lo que quiere y lo ha manifestado. Sí, pero lo que también necesita la previsión social, y en esto fuimos muy críticos, y yo voy a poner el acento, es hay varios procesos por los cuales uno puede reformar la seguridad social. Uno puede entender que es más un proceso de expertos y después ver cómo hace el clic con el sistema político. No es lo que el gobierno que me encomendó a mí esta tarea en general entiende sobre cómo debe hacerse este proceso. Y hay otro tipo de procesos que son estas cosas de vamos a llegar todos juntos aunque lleguemos un poco más tarde. Y en eso uno tiene que integrar al diálogo, no necesariamente expertos o no expertos, también expertos, pero no. Tiene que integrar, por ejemplo, en las organizaciones sociales personas con capacidad de negociación, ¿no? Que vayan a escuchar. Entonces, si uno va a integrarlos con capacidad de negociación, está dispuesto a acordar cosas. Más allá de la agenda que eventualmente pueda presentar el gobierno, que te soy honesta, no la conozco, o sea, no está arriba de la mesa de cuál es la propuesta. Bien, te quiero preguntar entonces algo específicamente del BPS. ¿Cómo está la caja? ¿Cómo la encontraste? ¿Mejor de lo que pensabas? ¿Peor? ¿Cómo está? La verdad que con muchos desafíos. Con puntos, o sea, la encontramos con qué funcionarios muy comprometidos, pero particularmente desafíos de corto plazo de atender situaciones urgentes relacionadas con lo que fue la reforma del 2023, en particular respecto al reconocimiento de servicios, plazos que se vencían y personas que iban a quedar sin poder reconocer servicios en su historia laboral, y desafíos de mediano y largo plazo de atender a las personas en un plazo razonable. Hay un atraso de expedientes que se viene generando desde el 2021, no por la reforma del 2023, que sería relativamente normal, las reformas en general generan mayor número de expedientes, que se produjo por un cambio en el modelo de atención. Si bien no se parte de cero y no todo es malo, lo cierto es que el modelo de atención está generando un embudo en el número de expedientes atrasados. Hay mucha necesidad de demanda, casos, obviamente el BPS, todos entienden, atiende desde salud hasta gente en situación de invalidez o personas que no tienen otra prestación. Entonces, el desafío desde la presidencia y desde la gestión sería decir, atendamos las situaciones de corto plazo, pero sin perder el norte en que a mediano y largo plazo tenemos que lograr hacer de mejor manera lo que estamos haciendo ahora, que no va a ser inmediato, eso también me gusta aclararlo, porque a veces las personas no, y yo entiendo, son situaciones muy sensibles, pero claro, no podemos ir caso a caso. O sea, el instituto tiene que desarrollar mecanismos por los cuales pueda mejorar la atención que hoy brinda. ¿Pero es concretamente para gente que se quiere jubilar y está demorando el trámite? De todo trámite? lo que se te puede ocurrir, sí. En general, las cuestiones prestacionales que tienen que ver jubilaciones por incapacidad, trámites de subsidios. En general, las cuestiones prestacionales están atrasadas. Desde el 2021 hasta el 2024, en las dos áreas que son de prestaciones, en una más que se duplicaron el número de expedientes y en la otra casi se duplicaron. Pero en realidad también hay un atraso relativo en varias áreas, en la salud, por ejemplo. O sea, es generalizado un poco el atraso, si bien se nota más en esta área. ¿Y de cuánto podemos decir, cuánto decís se duplicó? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se de número de expedientes. Bueno, no, depende, lo que pasa que depende del trámite. Claro.
¿Y la caja? ¿Creció? ¿Cómo está, más allá de que pueda que rentas Dinero, generales? decís vos. Y sí. Bueno, lo que pasa es que acá también a mí siempre me gusta diferenciar. Una cosa es, el BPS administra muchos programas. El programa más grande que administra es el de jubilaciones y pensiones. Ahí nosotros tuvimos en el 2024, que es el balance que se acaba de aprobar, ingresos por alrededor de casi 4.000 millones de dólares y egresos por prestaciones de unos 6.400 millones de dólares. Acá siempre hay una brecha, que esto se cierra siempre con parte de los impuestos afectados, que fueron en torno de 3.100 millones de dólares. Ahora, no es el único programa que administra el BPS. El BPS administra asignaciones familiares, seguro de desempleo, ayudas extraordinarias, una serie de programas. Y a su vez el BPS, para hacer todas estas tareas, tiene sus propios gastos de administración, que son para todos los programas. Entonces, cuando tú me decís la caja, esos programas, en muchos casos, los administra el BPS, pero todos sabemos que cómo va a ser el sistema de jubilaciones y pensiones, como tú misma consultabas, lo que define el país. Entonces, no es que el BPS tiene un control sobre cuánto va a pagar. Obviamente tiene un control, pero lo que quiero decir es el diseño del sistema no le corresponde solo al BPS o no es resorte únicamente de las decisiones de BPS. El diseño es legal y es un acuerdo social, ¿se entiende? Se entiende. Bueno, y siempre va a tener un subsidio, eso también me gustaría aclararlo. Te vamos a estar convocando cuando esté más avanzado el diálogo y el rol del BPS y sobre todo con más números sobre la mesa. Jimena Pardo, gracias por estos minutos. No, por favor. Un gusto y bueno, de nuevo, a las órdenes. Cómo no. Nosotros vamos ahora con otros temas porque, bueno, estamos a nada de la Semana Criolla y ya estuvo el lanzamiento y así estuvo TV Ciudad. Y es muy interesante porque estamos hablando de la fiesta del campo en la ciudad, que es una fiesta de una integración cultural, también de rescate de las raíces, en la que a lo largo de la semana se va a presentar, por un lado, toda la característica gastronómica atípica, además de las ferias de estanes, que son más de 300 locales entre emprendimientos, artesanías y todos los servicios y propuestas que se llevan adelante durante la semana. Y en paralelo, una importante grilla artística junto a las propuestas del ruedo. Estamos hablando que a lo largo de 8 días se presentan más de 1.000 artistas, unos 300 grupos con funciones y espectáculos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos, sobre todo los que pesan sobre Cuba y Venezuela. Es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Durante su intervención en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en Honduras, la mandataria mexicana señaló que estos bloqueos solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. Claudia Sheinbaum aprovechó la oportunidad para invitar a sus pares para que la CELAC convoque a una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a sus soberanías. La presidenta de México señaló que desde su país parten de una premisa básica: una región más unida es una región más fuerte, que puede articular soluciones y propuestas concretas de integración regional y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias, conservación de la biodiversidad, con la visión de construir siempre sociedades más igualitarias. Sheinbaum también se refirió al tema migratorio en momentos de masivas deportaciones de Donald Trump, haciendo referencia a la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista, rechazando el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte, afirmó Sheinbaum. Vamos rápidamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, la base número 1. Está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué novedades a esta hora?
Sí, Pilar, acaba de llegar la presidenta en funciones, Carolina Cose, para hacer el traspaso de mando con el Yamandú Orsi, que en unos minutos va a estar arribando aquí en la base aérea número 1 de Carrasco tras su viaje oficial. Como les comentaba anteriormente, llega acompañado del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Todavía no se ha confirmado si brindará una rueda de prensa o solo hablará en off con los medios presentes, pero les vamos a llevar todos los detalles de lo que suceda aquí para la edición del mediodía. En estos momentos ya vamos a hacer ingreso hacia la base para luego sí constatar el arribo del mandatario. Muchísimas gracias, Juliana. Estaremos siguiendo atentamente este traspaso, digamos, de mando, el arribo del presidente de la República, Yamandú Orsi. Seguramente, capaz que Ciudad Viva lo tendrá para ustedes y lo tendremos seguramente al mediodía. Ahora, hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, a las 18:55 y nosotros mañana nos reencontramos con las primeras noticias a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien.